Señor seguirá perfeccionando su obra y estamos en el tiempo de que nos levantemos para restaurar el altar. Dile al que está a tu lado, es el tiempo de restaurar el altar. Estamos en un tiempo donde debemos, junio, nuestra pastora Luceli siempre nos ha enseñado. Junio es mitad de año, junio es el tiempo de hacer resoluciones, es el tiempo de tomar nuevas fuerzas, creer que no es que, ya se está terminando el año, está iniciando un nuevo tiempo para cada uno de nosotros. Y junio representa para este ministerio el mes de la misericordia. Entonces uno dice, es esa gracia que me acompaña, vuelvo a tomar fuerza. ¿Pero para qué? En este tiempo, para restaurar el altar. Y es el llamado que nos hace el Señor, que nos levantemos a restaurar el altar. Primera de Reyes, capítulo 18, vemos la vida de un hombre como Elías. Había un tiempo, estaban ocurriendo una situación bien interesante en la nación. Dios le habla al profeta en ese capítulo 18, tú lo vas a leer completo, y le dice que se vaya y se presente al rey porque había llegado el tiempo de una gran lluvia. Había llegado el tiempo, habían venido de tiempos de sequía y el Señor le habla a Elías y le dice, ve y preséntate porque viene un gran tiempo de lluvia. Y ¿sabes qué ocurre? Que cuando no hay lluvia, cuando hay sequía, también la tierra no produce, no hay fruto, hay tal vez mortandad de animales. Dice la palabra que había llegado un tiempo de hambre. Un tiempo de hambre, y cuando yo estudiaba la palabra, tal vez, yo no sé si tú te puedes ubicar y ver tu vida, ver la de tu familia, la de tu entorno, la de nuestra nación, y tal vez que tú puedas ver si las personas, si todo lo que tú logras visualizar, hay un hambre. Tal vez hay un hambre de justicia, hay un hambre de perdón, hay un hambre de sanidad, hay un hambre de libertad. Dice la palabra que allí, en ese lugar, había un hambre grave. Un hambre ya estaba cobrando vidas, y todo había venido, ¿por qué? Por causa de que el pueblo se había apartado de la fe. Y al apartarse del Señor, el altar de Dios estaba en ruina. Había una influencia en ese tiempo, la influencia de Jezabel, la mujer de Acab, había tomado en ese tiempo a los profetas, había cobrado la vida de muchos de ellos, y el altar de Jehová estaba derribado. Todo esto era lo que había traído esta consecuencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, le habla a Elías y le dice, y en el versículo 30 nosotros vemos cuál es el diseño que Dios toma para entonces poder cambiar y modificar la situación de una nación. Pero que hoy no solamente tú, como te dije, no veas la nación, sino que ve tu vida y ve tu familia, ve tu entorno. Hay un hambre de acercamiento. Tal vez puede haber un hambre de reconciliación. Y dice en el versículo 30 que entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira que la solución estaba en la sensibilidad de entender que lo primero que había que hacer
era restaurar el altar que había estado derribado. Lo que trajo todo había sido el alejamiento, el ellos apartarse del Dios verdadero. Estaban tan confundidos, estaban tan mezclados, tan enceguecidos, que cuando Elías le pregunta y le dice, hagan una resolución como la que vamos a hacer hoy a mitad de año, hagamos una resolución. Si Baal es Dios, sírvanle. Y si Jehová es Dios, pues síganle. Y dice la palabra que el pueblo no abrió su boca y no pudo decir nada. No tenían ni siquiera esa claridad. Y definitivamente a veces se está en esa confusión. ¿Será que Dios me habló? ¿Será que sí debo de avanzar? ¿Será que sí debo de seguir? ¿Será que este sí es mi tiempo para comprometerme? No sé. ¿Será que sí debo de montarme en todo esto de Esperanza Viva? ¿Será que yo sí debo de ir a evangelizar? No es que tengo tantos compromisos, es que tengo tantas cosas. No, y tengo unos problemones. Es tan sencillo como que nos levantemos a restaurar el altar. Y de allí, ¿sabes qué? El altar representaba ese lugar donde había un encuentro con el Señor. ¿Cómo está nuestra vida de encuentro con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de acercarnos y escucharle, de tener la sensibilidad de estar en oración, o tener tiempo de ayuno, o tener tiempo de la lectura de la palabra? Ese tiempo de poder estar en quietud y esperar que Dios nos hable, de tener esa sensibilidad. Aquí en este ministerio se abren puertas a las 5 de la mañana. Todos los días 5 de la mañana, tiempos de intercesión. Y tenemos un espacio muy grande para que entremos, pero mucho. Y nos cuesta. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar de adoración al Señor? Y adoración no solamente cantarle, entonar cántico, sino una vida de rendición. Lo que le estaba diciendo Elías era: determinen ante quién sus rodillas y su vida se va a rendir continuamente. Pero dice que el pueblo no tenía la capacidad ni siquiera de responder. No tenía fuerza. ¿Por qué? Porque estaban adormecidos en un sistema. Ese sistema que les decía: adoren a otro Dios. Adoren en este tiempo, adora al Dios del trabajo, adora el Dios del afán, adora al Dios del pleito, adora al Dios de la división, adora al Dios del engaño. Ellos estaban tan así que no podían. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está el altar en casa? ¿Cómo está el altar en la familia? ¿Cómo está ese tiempo de que tú puedas compartir la palabra? De que tú te sientes con tus hijos, o te sientes con tu esposo, o te sientes con tus padres, o te sientes con tus hermanos. ¿Cómo está el altar? ¿Cómo está ese tiempo que lo haces en familia? ¿O cómo está ese altar tuyo? Pero mira, Dios de una vez marca y le da todo el diseño a Elías. Y entonces dice que Elías lo primero que hizo fue decirle al pueblo: acercaos a mí. El altar no se restaura de lejos. ¿Sabes qué? Dios es un Dios cercano. Él está cercano a cada uno de nosotros. Ya Él no está alejado. Por medio de Cristo Jesús, tú y yo podemos acercarnos confiadamente. Podemos decir: Señor, heme aquí, aquí yo estoy. Pero Él necesita que personas como tú y como yo digamos: Señor, me voy a acercar a ti con un corazón confiado de que yo sé
que tú me vas a responder. Yo sé que tú me vas a hablar. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Limpiad vuestros corazones, limpiad vuestras manos. Limpiad, y a medida que nosotros nos limpiamos, entonces Él tendrá de nosotros misericordia. Él tendrá de nosotros, entonces, ¿sabes qué? Ya no tendremos, oh no, Señor, imagínate, me da hasta miedo. No. Allí vemos que Elías dice, acérquense y yo voy a hacer una obra extraordinaria. ¿Y cuál era esa obra extraordinaria? Ustedes van a ver cómo lo que hoy está en ruinas va a ser restaurado. Y dice que cuando él le dijo, acercaos a mí, todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba en ruina. Cuando yo me acerco al Señor, Dios puede arreglar. Se arregla lo que está en ruina en mi vida. Hablábamos acerca de los sueños. ¿Cuántos sueños creemos que no se van a cumplir? Y como te digo, llegamos a junio y decimos, no, estamos en mitad de año, ya nada se va a cumplir. Ya nada, no, ¿cómo va el Señor tal vez a hacer esto? Limitamos y creemos que ya nada se puede. Pero Dios nos habla de ese tiempo y le dice, y cuando Él dice que ellos se acercaron, de lejos no podemos restaurar nada. De lejos no podemos lograr nada. No, yo sí, bueno, yo oro de vez en cuando en vez. Sí, bueno, yo busco al Señor. O bueno, yo voy a ver. Yo voy poco a poco. Y Dios quiere hacer una obra en nosotros. Restaurar tu imagen, que tu imagen sea restaurada. Tu fe sea fortalecida. Pero si nosotros no tomamos y decimos, no, lo voy a hacer y voy a estar en Él. Y ¿sabes qué? Cuando yo lo hago, entonces Dios, en su infinita misericordia, Él hace la obra. Tal vez tus fuerzas están debilitadas, tu ánimo interior está debilitado. Acércate al Señor. Él se acercará a nosotros. Él nos santificará. Ese lugar del altar representaba poder tener comunión con Él. Colocar a Dios en el lugar que correspondía. Primero Dios. Y tal vez nosotros, no tenemos a Dios en el lugar que le corresponde. Y como así, nuestra pastora Lucelis, en una reunión, ella nos decía, pastores, que lo primero que tú hagas al despertarte sea tomar y doblar tus rodillas, no hagas otra cosa. Y nos decía, si tú no lo haces de inmediato, te gana. Todo lo demás agarra ventaja y cualquier cosa te saca del orden. Y cuando vienes a ver, ya no te dio tiempo de orar, ya no te dio tiempo de tener ese momento de quietud. Eso es restaurar el altar. Que Dios sea lo primero. En el tiempo de Elías era ordenar, él estaba ordenando algo físico, pero era espiritual. Dice que él tomó 12 piedras en representación de las tribus de Israel y las colocó. Allí él ofreció ese sacrificio, él colocó, hizo todo, hizo una zanja, colocó agua, clamó al Señor. El altar es ese lugar donde tú clamas, donde desciende la respuesta, donde tú ves
el Señor obrar, donde viene esa fuerza. ¿Sabes qué? Cuando descendía ese fuego era una respuesta. Fue algo impresionante. El pueblo ya ahí no dudó. Pero porque ya había algo que estaba restaurado. Y a veces nosotros decimos, al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya yo no lo siento. Ya yo no estoy sintiendo como que al Espíritu Santo. Ya yo no siento que Dios me habla. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida? Pero lo segundo que significa que nuestro altar esté en orden, o lo que viene es que entonces se vuelve y nos volvemos al corazón del Padre. El pueblo estaba alejado, no podía decidir, ni siquiera discernir. Estaba adormecido, atontado, embrujado, estaba bajo un sistema de temor. Pero cuando el altar se restaura, ellos pudieron volver su corazón. El libro de Malaquías capítulo 4 versículo del 5 al 6 dice así: He aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En ese tiempo, cuando Elías en Primera Reyes estaba haciendo eso, no solamente, como te dije, estaba haciendo algo físico, estaba haciendo que aún en el mundo espiritual el pueblo se volviera a su verdadero Dios, a su verdadero Padre. Pero cuando tú y yo hoy en día nos levantamos, estamos abriendo, colocando ese lugar donde se puedan gestar tiempos de sanidad, sanidad profunda, esa sanidad que puede hacer que primeramente el corazón de nosotros se vuelva a nuestro Dios Padre, pero que también esas relaciones sean restauradas. Haya sanidad emocional, haya sanidad en pareja, haya sanidad. Mira, solamente cuando tú y yo nos volvemos, yo puedo ser sensible a identificar lo que en mí está ocurriendo que puede estar dañando mi relación. Yo puedo ser sensible a la dirección de Dios de cómo acercarme a mis hijos, de cómo acercarte tal vez al vecino, al consiervo. Soy sensible. Viene sensibilidad a mi vida y yo digo, bueno, Señor, no sé cómo hacerlo, o no sé cómo pedir perdón, porque ya he caído varias veces como que en lo mismo. No sé qué se te puede presentar en casa, pero cuando tú te levantas con ese espíritu tan determinado, tan direccionado por Dios, y dices, yo soy esa persona, va a empezar todo por mí, y yo también tomo la determinación de que se restaure mi familia, todo cambia. Entonces el corazón de los padres se volverá hacia el hijo, y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Hay familias que están necesitando que tú y yo lleguemos a sus hogares y le digamos, es el tiempo reconciliados con el Señor. Que nosotros podamos asumir que Dios delegó en nuestras vidas el ministerio de la reconciliación por medio de Jesucristo y le digamos a los otros, reconciliaos con el Señor. Reconciliaos.
Pero allí estaba hablando un hombre que tenía una relación bien reconciliada con el Padre, al punto de que escuchó inmediatamente, no tuvo duda, no tuvo temor y salió corriendo. No era fácil presentarse ante el rey lo buscaba para matarle. De hecho, te vas a encontrar en ese capítulo que cuando él se le presenta a un servidor del rey, ese servidor le dice: mi señor, no me hagas que yo vaya ante mi rey y le diga que tú estás aquí, porque yo sé que de repente el Espíritu de Dios te puede tomar, llevarte a otro lugar. Y entonces, ¿qué pasará conmigo? Elías le dijo: te aseguro que yo me presentaré ante el rey. No había duda. Él sabía que él era el mensajero él tenía un mensaje importante que desatar. Él tenía el mensaje de decirle a la nación: reconcíliense con el Señor. Y cuando ustedes se reconcilian, lluvia va a descender. En la medida que ustedes lo hagan, va a venir y se va a saciar el hambre que ustedes puedan tener. De repente el desierto va a empezar a florecer. De repente va a haber una comida sobreabundante. Pero él sabía que él tenía el mensaje. Y cuando Dios se lo dice en ese versículo 1, no dudó un momento, se puso a prisa, aunque su vida podía correr peligro, estaba corriendo peligro. Cuando tú y yo sabemos que tenemos el mensaje, sabemos que el que me envió a hacerlo está conmigo. Tenemos la convicción que tenía Moisés. Y si me preguntan, tú le vas a decir que el yo soy te envía. Hay familias que están esperando que tú le vayas a decir: es que el tiempo de reconciliarte con el Padre. Se abre una ventana extraordinaria para tu vida, una puerta de bendición. Que tú vayas a una célula y prediques el evangelio y digas: reconciliaos con el Señor. Hay hijos que están esperando por nosotros. Esa unción que tenía Elías, ese espíritu determinante, esa fuerza está sobre ti, sobre mí. Y ¿sabes qué? Nosotros podemos ir creyendo delante de todos los que nos rodean, decirle: reconciliaos. El Señor hará volver el corazón. El Señor traerá sanidad. Y Dios quiere empezar, que todo empiece en tu casa. Dios anhela que todo empiece en tu vida. Todo tiene que empezar primero en nosotros. Todo tiene que empezar allí. De hecho, si tú lo haces, entonces en ti va a estar ese fuego que ardió, esa pasión, eso que lo impulsó para poder dar este mensaje. Viene a nosotros y ya nadie te podrá detener. Y ahora, para el tiempo de Esperanza Viva, nadie te tendrá que decir, no habrá que imponerte metas, ni nada por el estilo, establecerte una meta, decirte: no, mira, yo necesito que tú me acompañes. Es un fuego que estará contigo. Y tú dices: no es el tiempo, mi vecino tiene que escucharlo, mis hijos tienen que escucharlo, mis primos, mis sobrinos, mis hermanos tienen que escuchar que llegó el tiempo de volverse a Dios. Los matrimonios, es el tiempo de la sanidad, de la restauración, de esa restauración profunda. Dios quiere hacerlo desde la base. Tanto fue desde la base que Él en esa señal toma esas 12 piedras, pero no por tomarlas representaban las 12 tribus. Si no se ordena, si no se sana, si no se vuelve desde la raíz, fácilmente eso es algo totalmente emocional que nos hace: hoy sí queremos leer la Biblia, mañana no. Hoy sí queremos ayunar, mañana no. Hoy sí queremos orar, mañana no. Cuando está la restauración profunda desde la base, nada podrá moverlo. Pero en este tiempo, cuando se restaura el altar, cuando entonces mi corazón se vuelve al Padre, y allí se gesta esa sanidad en las relaciones, yo puedo reconocer que la oración es un regalo.
cuando él en ese capítulo ordena el lugar, dice la palabra que entonces Elías allí hizo un clamor. Allí hizo un clamor. Él había dejado el tiempo a los otros, a los sacerdotes de Baal, que hicieran todo cuanto ellos les dijo, invoquen a sus dioses. Y pasó un tiempo y no había respuesta. Elías allí en ese altar había tomado el buey, había preparado todo y empezó, y dice que en el versículo 29, que pasaba el mediodía y ellos siguieron gritando, pero no hubo respuesta. Entonces Elías, ¿verdad?, le dice al pueblo, acérquense. Todos se acercaron, arregló el altar y tomó Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó allí las piedras, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña. ¿Sabes qué? Un regalo que nosotros tenemos es la oración. Aquí había un buey, aquí había una leña. Y la leña representa el sacrificio allí en la cruz del Calvario de Jesucristo. En aquel entonces se tenían que ofrecer estos sacrificios. Pero Jesús entró una sola vez y para siempre. Sacrificó y entregó su cuerpo. Algo que yo tengo que hacer es poder ver continuamente lo que Jesús hizo por mí. En el huerto del Getsemaní, lo primero que se perdió, y era lo que había perdido el pueblo de Dios, allí en Primeras Reyes que nos lo enseña, lo que se perdió fue la comunión con Dios. Esa relación íntima con el Padre. Adán y Eva, a causa del pecado, de haber sido influenciados, ellos, es el haber comido del fruto, el no haber obedecido al mandamiento, hizo que ellos se perdieran la comunión con el Padre. Pero con Cristo Jesús, tú y yo lo recuperamos. El libro de Lucas, capítulo 22, nos habla acerca de que cuando Jesús estaba cerca de ser entregado, Él hizo algo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que Él estaba allí y eran su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Pero antes de eso, Él oraba insistentemente y le decía, Padre, si tú puedes pasar esta copa de mí, Señor, pero yo te pido que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús estaba allí clamando, pidiéndole al Padre. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba orando. Y dice en el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Ante la hora más difícil que se acercaba, Jesús no hizo otra cosa sino que orar. Cuando hay un altar restaurado, yo puedo comprender y puedo darle valor al regalo de la oración. No es una imposición, no es una obligación. Y dígame cuando nos pasan las convocatorias continuas, como para recordarnos que tenemos que orar. No debería de ser un recordatorio. La oración es una forma, de hecho, es un regalo tan preciado que el precio que se pagó para que tú y yo pudiésemos estar cerca del Padre
fue el precio de la cruz. Mediante el sacrificio, Jesús se abrió el velo y nosotros podemos entrar confiadamente. Ya no tenemos que esperar un tiempo, ya no tenemos que esperar un momento, podemos entrar continuamente. Hebreos 10:19 dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tú y yo hoy podemos entrar confiadamente en oración, continuamente. Tenemos acceso libre. El regalo de la oración, ¿sabes qué? Me da la libertad. Y yo le tengo que dar el valor. Yo tengo que decir, escuchaba a la pastora Janet, y la pastora Janet decía que muchas veces nosotros, más que todo, bueno, no sé los hombres, pero las mujeres, tenemos varios perfumes. Y tenemos que sí, bueno, en mi caso, pues yo tengo uno que me coloco un splash para dormir, tengo uno que uso para el trabajo, tengo uno que uso para reuniones, tengo uno que uso para ocasiones especiales. ¿Y cuál es el que uno lanza para ocasiones especiales? El de marca, el mejor, el que bueno, uno ese no lo usa mucho, porque uno le da un valor. Uno dice, bueno, este costó, este es el mejor que tengo. Uno le da un lugar, un valor. Y uno dice, wow, no, yo quiero. ¿Qué tal si tú y yo damos un valor a la oración? Que no sea una obligación, sino que podamos estar plácidos en Él. Y decir, me agrada, Señor, el salmista lo decía, ay, cuánto disfruto estar en tu presencia, cuánto disfruto estar en el lugar de tu habitación. Enseñamos hace poco acerca del lugar santísimo, acerca del lugar secreto. Ese lugar que el Espíritu Santo, tenerlo. Pero es cuando restauramos el altar, yo aprendo a valorar el regalo. Un regalo que costó. ¿Y sabes qué hace la oración? La oración interrumpe el silencio de Dios. Tiene esa capacidad. Y yo no te estoy hablando de oraciones elocuentes. Jesús mismo nos enseñó en el libro de Lucas capítulo 11. Los discípulos le preguntaron cómo debemos orar. Y Jesús le dijo, no hay nada más sencillo que orar al Padre así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y les colocó un modelo de oración sencillo. No hay nada más sencillo, porque Dios no ve, no escucha, ve nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón cuando yo me acerco a Él? Y yo puedo venir y puedo orar, pero tal vez mi altar y mi comunión no está de la mejor manera, o mi relación con otros. Imagínate que Dios dice que cuando nos acerquemos a Él, aún a traer ofrenda, si nos acordamos que tenemos algo, mejor dejémoslas ahí, pongámonos a cuenta con nuestro hermano y después traigámoslos en el altar. Mira que Dios se encargue de ver lo que está dentro. En el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, vemos una Ana que se acercó a Dios. Ella iba al templo, no tenía hijos. Ella se acerca un día ya tan afligida y dice que ella empezó a orar, pero era tanto el dolor que Ana tenía que no salía, no se escuchaba la voz, sino sencillamente no podía, era un silencio. Y dice que el sacerdote le dice, mujer, ¿hasta cuándo tú estarás ebria? Digiere tu vino, ¿cómo tú vas a venir? No, Señor, yo no estoy ebria, yo no he tomado nada, Señor. Es lo que hay en mi corazón, es lo que yo estoy viviendo. Estoy viviendo un momento terrible. Ana estaba pidiendo un hijo. La oración perseverante. Una oración que no la soltaba. Tenía, Señor, por favor, dámelo.
Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 1 del 19 al 20, dice así: y levantándose de mañana, adoraron. No, por lo que me dijeron, yo no vuelvo a ir. No, volvieron a ir, adoraron al Señor. Y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedid a Jehová. Mira, el regalo de la oración interrumpe ese silencio, y a veces nosotros decimos: ha pasado tanto tiempo, no sé, desistimos, soltamos y ya no como a veces el libro de los sueños, nosotros lo tomamos y como no vemos el cumplimiento, no, lo echamos a un lado. Él es una oración que persiste. Fíjate que ella no pronunció palabra, ella no fue elocuente. Dios vio el corazón y Dios atendió a la necesidad. Dios respondió. La oración que se hace del corazón, Dios responde. Y es cuando tú le das el valor que ella tiene. Qué tremendo. Y esto solo lo tenemos por medio de Jesucristo. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 10? Y derramaré sobre la casa de David. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y derramaré sobre la casa de los que hoy están aquí. Y derramaré sobre la casa, aquí hablaba de David, como decir el apellido. Y derramaré sobre la casa de Islandia, de Carlos, de Olga. Y derramaré sobre la casa de Isabel. Y derramaré sobre la casa de Giovanna. Y derramaré sobre la casa de Atilio. Y derramaré sobre la casa de Yarelis. Y derramaré sobre la casa de cada uno de los que están aquí. Dice así: y sobre todos los moradores de Jerusalén, yo lo derramaré no solo sobre ti, lo derramaré aún sobre tus hijos, lo derramaré sobre todos los que tienen tu apellido, lo derramaré sobre todos los que te rodean, lo derramaré en la nación de Venezuela. Espíritu de gracia y oración. La oración es una respuesta. Es la forma como tú le adoras. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La oración nos lleva a mirar a Cristo, a contemplar el sacrificio. Y cuando tú y yo lo hacemos, ¿sabes qué? Somos transformados. Tu familia será transformada. En la medida que tú lo puedes ver por medio del sacrificio de Jesús, en oración, tú puedes visualizar, y lo que Él hizo, Él lo va a hacer en tu familia. Cuando tú restauras el altar, cuando lo restauramos familia, podemos guardar los mandamientos del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús les dijo: el que me ama, el que restauró y me coloca a mí en primer lugar y me ama a mí primero, el que me ama, el que se detuvo a ordenar su vida, el que se detuvo a que primero internamente voy a poner todo en orden, ordeno el altar en mi familia. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que restaura el altar es el que me ama. Y entonces allí el agradar, porque guardar el mandamiento es agradar al Padre, ya no será una carga. Es que tengo esta lucha, es que tengo esta, no,
será algo tan natural y tan fluido. Entonces tú puedes amar al prójimo como a ti mismo. Entonces tú por nada piensas en el homicidio, tú por nada piensas en robar a Dios, tú por nada piensas, o sea, no tienes esa lucha, porque aprendes a amarle de tal manera que tú puedes guardar su palabra. Guardar es meditar y andar en ella. Cuando Dios le habló a Josué en el capítulo 1, versículo 8 y 9, que todos no lo sabemos: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Guardar el mandamiento es que continuamente en tu mente y en tu corazón esté la palabra de Dios, y esa te ayuda como joven. Entonces entras a la universidad, haces aquello. ¿Cómo me guardo? Cuando tú guardas la palabra, ella te ayuda a enfrentar y te ayuda a mantenerte santo, íntegro. Él le dice: meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Cuando yo guardo los mandamientos, cuando guardo la palabra, prospero en el camino. Puedo ver resultados en todo lo que hago. Puedo ver resultados. Y dice: y cuando tú entonces las guardas, tú harás conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que todo le salga bien? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Cuántos quieren esa certeza? Dios mío, ¿cómo? Diga conmigo: restaurando el altar. Dígalo nuevamente: restaurando el altar. Amando el regalo de la oración, guardando sus mandamientos. Entonces todo te saldrá bien. Pero mira Josué, mira María, mira Carlos, mira Juan, mira Nelo. Pero mira que te mando que te esfuerces, que tú seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Guardar el mandamiento, guardar las palabras, fue lo que hizo Job. Y en el capítulo 42, él se mantuvo tan firme, tan fiel ante todo. Él no cuestionó, él no le dijo: Señor, mira todo lo que tú has hecho, sino que dice la palabra en el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Y todo lo que Job recuperó, y dijo: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y llamó a aquel lugar. Y no había mujeres, versículo 15, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Sabes qué? Job, un hombre que mantenía el altar, un altar restaurado. Job, un hombre que aprendió a que el corazón de él tenía que permanecer con el Padre. Un hombre que valoraba el regalo de la oración. Un hombre que guardaba los mandamientos. Eso no quiere decir que no vas a vivir situaciones y circunstancias difíciles, pero si tú mantienes y yo mantenemos el altar restaurado, la promesa es lo que dice Job capítulo 42: la aflicción será quitada y Dios va a restaurar. Y fíjate que cuando hubo orado, y Dios te va a aumentar. ¿Cuántos hoy necesitan y saben que hay que restaurar el altar? ¿Cuántos hoy dicen: Señor, yo necesito?
restaurar el altar. Y allí tú vas a hacer lo primero que Elías le dijo al pueblo. Elías le dijo: acercaos. Hoy es el día que tú tienes para acercarte a la cruz. Dice que él dijo: acercaos. Acercaos, no se restaura de lejos, no se sana, no se libera, no recibes perdón, no, acércate. Y hoy es el día para que tú te acerques a nivel individual a la cruz. Y así como lo dice Zacarías, y entonces podrán mirar al que fue traspasado. Hoy allí empieza a mirar el que fue traspasado. Hoy empieza a mirar al que fue a la cruz. Hoy empieza a ver allí esa leña. Empieza a ver ese sacrificio. Hoy es el día para que tu corazón se vuelva al Padre. Si tal vez habías estado alejado de Él, alejado de los mandamientos, alejado de la oración, alejado de la comunión íntima. Oh, tal vez te habías alejado y ese alejamiento se estaba manifestando en cansancio, en fatiga, en desesperanza, tal vez en confusión, te sentías adormecido. O tal vez has estado viviendo momentos que tú dices: siento que el Señor no me habla, siento que el Señor no me escucha, pareciera que el Señor estuviera lejos de mí. Hoy es el día que te acerques. Hoy acércate a Él. Hoy empieza a ver al que traspasaron y mirarán a mí al que traspasaron. Y mirarán al que derramó su sangre. Y así como Elías ofreció un sacrificio y esa sangre fue derramada allí, y esa sangre derramada, vino esa llenura del Espíritu. Vino respuesta del cielo. Hoy empieza a visualizar cómo sobre tu vida gotas de la sangre del Cordero están limpiando, están sacando todo estorbo de tu vida, todo lo que había traído ruina. Y hoy empieza a sacar de tu vida, a renunciar a esa apatía, a ese cansancio. Empieza a renunciar tal vez a lo que te decía: ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a insistir si no ha habido respuesta? Saca el dolor, saca de tu vida. Hoy renuncia a ello. Renuncia a lo que te está impidiendo. Renuncia a lo que tú sientes, ese obstáculo. Eso es lo que te roba la fuerza. El engaño. Hoy toda influencia del Dios de este siglo que te viene a traer pesada carga, confusión, que te viene a sacar del tiempo de Dios. Hoy declaro que la sangre del Cordero está haciéndote libre en esta hora, libre del afán, libre de la ansiedad, libre del creer que con tus propias fuerzas podrás alcanzar algo. Hoy la sangre del Cordero te está liberando de confusión, de todo engaño, de todo espíritu que te quiere venir a amedrentar, que te viene a engañar y a decir: para ti no hay perdón, para ti no hay reconciliación. Hoy empieza, y allá medida esa sangre está no solo liberando tu corazón, sino sanando. Y hoy empieza
a recibir espíritu de paternidad. Hoy empieza a disfrutar de Dios como tu Padre. Hoy Dios no te viene a condenar, Dios no te viene a señalar, Dios viene a levantarte, a restaurarte, a decirte: hijo, con amor eterno te he amado. Hoy escucha, hoy empieza a ver allí cómo esa sangre está sanando la relación en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia. Y te da ese corazón, y tu corazón se vuelve a los tuyos en libertad, en sanidad. Hoy, allí donde estás, levanta tu mano y empieza a recibir el regalo de la oración. Dile: gracias, Señor, gracias porque me has dado un regalo precioso, hermoso. Hoy en mi vida yo no siento, no será por obligación que me acerque a ti, será por gratitud, será por amor, será por reconocimiento. Gracias, gracias por haber permanecido fiel hasta lo último. Gracias por el regalo de la oración. Gracias, Señor, porque yo creo que ese espíritu de gracia y de oración es derramado sobre mi vida, sobre mi familia, Señor. Y tú vas allí a hacer esa resolución como lo hizo Elías y el pueblo, y allí tú vas a determinar: Señor, permanecer en oración, permanecer en continua búsqueda, así como Josué lo determinó y dijo: permaneceré en tus mandamientos, porque si permanezco en ellos me irá bien y tú estarás conmigo. Hoy allí levanta tu mano y determina permanecer en oración, determina permanecer guardando los mandamientos, aguardando la palabra, amándola, permaneciendo fiel hasta el final. Y hoy oro, Señor, para que así como Job mantenía el altar restaurado, sanado, el altar en orden, hoy oro, Padre, para que aun cuando pasemos por momentos difíciles, Señor, por cuanto permanecemos buscándote, orando, por cuanto permanecemos en tus mandamientos, en tus principios, en tu palabra, hoy oro, Señor, para que sea quitada toda aflicción de tu pueblo. Hoy declaro que se quita la pesada carga de tu vida, que se quita la aflicción, que se quita el quebranto, el dolor, la tristeza, que se quita de ti todo lo que te puede estar oprimiendo. Y declaro lo que vivió Job. Mientras que tú permaneces orando con el altar encendido, el Señor no solo quitará de ti la aflicción, sino que vivirás en restauración continua, y el Señor restaurará al doble todo lo que hayas perdido, al doble. El Señor